Algunas historias no comienzan con fuegos artificiales, sino con un tímido saludo en la puerta de una escuela. Enrique Salgado nunca imaginé que su rutina como cuidador de la Escuela Municipal Monte das Araucarias podría cruzarse con una madre ejecutiva, siempre apurada, y una niña que llevaba en su mirada un silencio más profundo que cualquier palabra. Si crees que la vida solo cambia en momentos trascendentales, prepárate para replantearte las cosas. A veces, es en el lapso entre barrer el patio y acomodar las sillas que el destino decide intervenir. Un simple gesto, sostener un lápiz olvidado, guardar con cuidado un dibujo, escuchar atentamente, puede abrir las puertas a algo que va mucho más allá de la amabilidad. Hoy escucharán una historia sobre reencuentros emotivos, amistades de la infancia, sanación emocional y la fuerza silenciosa de una familia elegida. Una historia que demuestra que superar la adversidad no requiere un escenario, sino una presencia genuina. Y al final entenderás por qué, para transformar una vida entera, lo único que hace falta es el coraje de preocuparse. Enrique Salgado nunca fue un hombre de palabras, pero sus acciones siempre decían mucho. Como conserje en la Escuela Municipal Monte das Araucarias, conocía cada rincón del patio, cada crujido de la puerta y a cada niño por su nombre. Desde que perdió a su esposa por cáncer, su vida se ha centrado en criar hijos. Lucas, su hijo de 8 años, con todo el amor que su corazón y su bolsillo le permitieron. No había lujos, pero sí presencia, y para Lucas, eso valía su peso en oro. La rutina era sencilla y casi cronometrada. Enrique se despertaba antes del amanecer, preparaba café con pan casero y preparaba a Lucas para la clase. Mientras el chico estudiaba, pasaba el día cuidando la escuela, arreglando grifos, pintando paredes, cortando el césped. No era solo trabajo, para Enrique, cada reparación era también una forma de mantener la mente ocupada y el corazón libre del peso de la nostalgia. A pesar de las dificultades, encontraba pequeñas alegrías en la vida cotidiana. Un partido de pelota improvisado al final de la jornada laboral, historias inventadas junto a la cama de Lucas, o la costumbre de hacer listas de cosas buenas del día para recordarse que, incluso en el dolor, aún había motivos para sonreír. Esta práctica, que comenzó como un ejercicio de gratitud, se convirtió en un ritual sagrado entre padre e hijo. Enrique sabía que el futuro no sería fácil, pero también comprendía que los niños no viven de promesas a largo plazo, viven en el presente. Y fue en este presente donde puso toda su energía, convencido de que el amor constante y los gestos sencillos que cultivó con Lucas serían la semilla para superar cualquier dolor que se avecinara. Sofía llegó a la Escuela Municipal Monte das Araucarias una mañana nublada, con un uniforme impecable y una mirada distante. No habló con nadie, ni siquiera para pedir prestado un lápiz. Los profesores dijeron que, tras un suceso traumático, había optado por el silencio. Enrique, acostumbrado a observar a los niños durante el recreo, notó que Sofía pasaba los descansos sentada sola, dibujando en cuadernos con dibujos detallados y coloridos. Estos dibujos eran diferentes, no eran simples casas ni flores, sino escenas complejas, como si cada línea contara una historia completa. Había retratos de personas, árboles doblados por el viento e incluso animales con expresiones humanas. Curioso, Enrique comenzó a acercarse lentamente, solo para ver qué surgía en el papel. Notó que cada vez que alguien elogiaba los dibujos, sus ojos se iluminaban, incluso con los labios cerrados. Lucas, el hijo de Enrique, también se fijó en ella. Con la inocencia de los niños, no vio a una niña extraña, sino a alguien que necesitaba compañía. Fue él quien primero dejó una nota doblada junto a sus lápices con su propio dibujo y la frase ¿quieres ser mi amiga? Sofía no respondió con palabras, pero le devolvió la nota con un dibujo aún más hermoso.
Así comenzó un intercambio silencioso pero significativo. Enrique, quien conocía bien el poder de un simple gesto, comprendió que este intercambio podía ser más importante de lo que parecía. Poco a poco, comenzó a guardar algunos de los dibujos que Sofía había dejado dispersos, imaginando que algún día podrían contar la historia de cómo una amistad de la infancia había comenzado sin una sola palabra. Todo empezó sin grandes planes, solo con pequeñas invitaciones. Enrique le pedía a Sofía que ayudara a regar las plantas de la escuela o que llevara tiza a la sala de profesores. Lucas, siempre espontáneo, acercaba a la niña para jugar, incluso cuando ella parecía dudar. Poco a poco, estos sencillos gestos empezaron a dar frutos, una mirada curiosa por aquí, una sonrisa tímida por allá. Era como ver una flor florecer al sol, pétalo a pétalo. Enrique descubrió que a Sofía le encantaba escuchar historias, incluso sin responder. Al final de cada día, cuando el patio estaba casi vacío, contaba historias antiguas, algunas reales, otras inventadas, mientras Lucas ilustraba las escenas con lápices de colores. La niña, sentada a su lado, prestaba atención a cada detalle y a veces dibujaba su propia versión de lo que había oído. Se convirtió en un ritual silencioso pero animado. No había prisa por hacerla hablar. Enrique sabía que algunos corazones solo se abren cuando se sienten seguros. Así que se centró en crear momentos de alegría, compartir un trozo de pastel de maíz, enseñar a sembrar frijoles en algodón o simplemente sentarse juntos a dibujar. Y en esos momentos, la ausencia de palabras dejaba espacio para otro lenguaje, el del cariño. Con el paso de las semanas, Sofía empezó a mostrar pequeños cambios. Pasaba más tiempo con ellos, dejaba que Lucas coloreara sus dibujos e incluso se reía suavemente con un chiste tonto que Enrique contó sobre un gallinero desorganizado. No era gran cosa para los demás, pero para quienes conocían su historia, cada sonrisa era un hito de superación. Era una tarde soleada, y la profesora de Sofía había propuesto una actividad sencilla. Cada alumno debía dibujar su propia familia y luego presentar su trabajo a la clase. Enrique, como conserje, ayudaba a organizar el patio y de vez en cuando echaba un vistazo a la actividad dentro del aula. No esperaba que lo llamaran, pero de repente, vio a Sofía saludándolo desde la puerta, con una hoja de papel de colores en las manos. En el dibujo, había 3 figuras, Lucas, Enrique y ella. La escena los mostraba a los 3 sentados en el césped, sonriendo, con un sol radiante en un rincón. Al acercarse, ella lo miró a los ojos y dijo, con voz temblorosa y dulce, «Papá». Fue la primera palabra que salió de su boca en más de un año. El silencio que siguió solo fue roto por las lágrimas de quienes estaban cerca. Al fondo de la sala, Isabela, la madre ejecutiva de Sofía, llegó temprano a recogerla y presenció la escena. El impacto fue inmediato. Acostumbrada a reuniones urgentes, viajes de negocios y objetivos ineludibles, se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había visto a su hija sonreír así. La palabra papá no era solo para Enrique, era un grito de necesidad, una súplica de aceptación. Enrique, sorprendido y conmovido, simplemente se arrodilló para abrazarla. No la corrigió ni le dio explicaciones, simplemente aceptó el título como un regalo. En ese momento, no importaban los documentos oficiales, los apellidos compartidos ni los lazos de sangre. Solo existía el reconocimiento de que, con gestos sencillos y constancia, se había ganado un lugar en su corazón. Tras ese inesperado papá, algo cambió. Sofía parecía haber encontrado la llave para abrir puertas interiores que habían permanecido cerradas por mucho tiempo. Poco a poco, empezó a hablar más, primero con Enrique y Lucas, luego con algunos compañeros de clase. Las palabras salían despacio, como quien saborea un sabor olvidado,
pero cada frase era recibida con alegría. Enrique sabía que obligarla no funcionaría, así que continuó con la misma delicadeza de antes. Durante el recreo, animaba a Sofía a que le contara cómo imaginaba las escenas de sus dibujos. Los días de lluvia, la invitaba a tomar chocolate caliente en la oficina del conserje, mientras Lucas le preguntaba cuál era el siguiente capítulo de la historia inventada que estaban construyendo juntos. Ella respondía con más detalle cada vez, y esto se contagió a todos a su alrededor. La maestra notó el cambio y empezó a incluir a Sofía en las actividades grupales, asegurándose siempre de que desempeñara un papel clave, pero sin presionarla. Los resultados fueron sorprendentes. En pocas semanas, participaba en grupos de discusión, se reía de los chistes e incluso pedía jugar en el equipo de balón prisionero, algo impensable tan solo unos meses antes. El patio de la escuela, que antes era un lugar de aislamiento para Sofía, era ahora un espacio de auténtica amistad infantil. La integración no se logró con terapias costosas ni métodos complejos, sino con la presencia constante, la paciencia y el poder silencioso del cariño genuino. Y Enrique sabía que esto era solo el comienzo de una sanación emocional mucho mayor. Isabela siempre había vivido al ritmo acelerado de quien cree que cada minuto de inactividad es una oportunidad perdida. Su agenda era un maratón de reuniones, plazos y viajes. Pero cuando vio a Sofía sonreír y hablar de nuevo, se dio cuenta de que se estaba perdiendo algo mucho más valioso, tiempo con su hija. Esta revelación no fue una sorpresa repentina, sino una ligera carga, imposible de ignorar. Empezó a hacer pequeños cambios. Canceló viajes que podría haber organizado por videollamada, empezó a salir temprano del trabajo 1 o 2 veces por semana y, poco a poco, aprendió a guardar el teléfono cuando estaba con Sofía. Al principio, se sentía casi culpable por no ser productiva todo el tiempo, pero pronto descubrió que esta nueva forma de productividad tenía otro nombre: conectar. Enrique observó esta transformación de cerca. Sin querer entrometerse, la apoyaba con los detalles, recogía a Sofía del aula cuando Isabela llegaba, compartía con ella los últimos dibujos de su hija e incluso le contaba cómo habían creado juntas un jardín secreto en un rincón de la escuela. Estos cuentos cortos ayudaban a madre e hija a encontrar nuevas conversaciones, sin presiones ni resentimientos. Para Sofía, el cambio fue evidente. La presencia de su madre ya no era apresurada ni distraída, había escucha, risas e incluso nuevas tradiciones, como hacer panqueques los sábados por la mañana. E Isabela, antes tan centrada en los informes y las cifras, descubrió que a veces el verdadero propósito de la vida es simplemente estar donde más se necesita el corazón. Lo que empezó como encuentros casuales en el patio de la escuela se convirtió gradualmente en algo mucho más grande. Enrique empezó a recibir invitaciones para participar en momentos importantes de la vida de Sofía, como funciones escolares y almuerzos dominicales. Lucas, a su vez, encontró una casi hermana con la que compartía juguetes, risas e incluso pequeños secretos. No hubo ceremonia oficial, pero todos sabían que allí se estaba formando una nueva familia. Isabela, antes siempre distante, empezó a apreciar cada momento que pasaba con los tres. Ella y Enrique empezaron a desarrollar hábitos comunes, paseos por el parque, noches de cine en casa e incluso concursos de dibujo, en los que todos competían jugando. El ambiente era alegre, con la sensación de que cada uno había encontrado un lugar seguro al que llamar hogar. Esta unión no borró las pérdidas del pasado, pero llenó los espacios vacíos con nuevos recuerdos. Enrique sintió que, por primera vez desde la muerte de su esposa, la casa volvía a tener el sonido de las risas en el pasillo y el olor a pastel recién horneado. Sofía, que antes se había ocultado en silencio,
ahora se unía a las conversaciones, ofreciendo opiniones y haciendo planes para cuando viajemos todos juntos de vacaciones. Y, en medio de esta mezcla improbable, nació algo aún más fuerte que la amistad, la certeza de que la familia no se trata solo de lazos de sangre. Se trata de elección, cuidado y presencia, justo lo que ellos, cada uno a su manera, decidieron ofrecerse mutuamente. Con el paso del tiempo, todos se dieron cuenta de que no había una fórmula mágica para esa transformación. Ni grandes discursos ni planes complejos, lo que lo cambió todo fueron gestos sencillos, repetidos con constancia y sinceridad. Una taza de chocolate caliente en un día frío, un asiento reservado en las gradas para ver la actuación de la escuela o un cumplido sincero por un dibujo colorido. Pequeños gestos que, juntos, crearon una red de afecto. Enrique comprendió que no había reemplazado a nadie. Lo que hizo fue ocupar el espacio que la vida le ofrecía con el máximo cuidado y respeto. Lucas aprendió, junto con él, que la amistad no conoce barreras de edad ni de origen. Y Sofía descubrió que podía volver a confiar en las personas y, aún más importante, en sí misma. Isabela, a su vez, empezó a ver el mundo desde una nueva perspectiva. Las horas que antes dedicaba al trabajo ahora las pasaba de otra manera, tardes en el parque, conversaciones en la mesa y risas compartidas. Ya no le preocupaba tanto la imagen perfecta que proyectaba al mundo, porque comprendió que lo que realmente importaba estaba allí, en el abrazo estrecho de su hija. Y cuando todos se reunieron en la sala, con dibujos desplegados y historias contadas, el mensaje quedó claro: la familia es la suma de las decisiones que tomamos cada día. No importa cómo empieza, sino cómo la cuidamos para que florezca. ¿Cuántas veces has pasado junto a alguien sin darte cuenta del peso que lleva encima? ¿Y cuántas oportunidades de acercarte hemos perdido porque pensamos que no es asunto nuestro? La historia de Enrique, Lucas, Sofía e Isabela es un poderoso recordatorio de que, a menudo, el cambio más grande comienza con algo pequeño, una mirada atenta, un gesto cariñoso, una palabra dicha en el momento oportuno. ¿Y si hoy marcaras la diferencia? Quizás en tu familia, en el trabajo o incluso con un desconocido que se cruce en tu camino. ¿Qué pasaría si te permitieras estar realmente presente? No para resolver todos los problemas, sino para demostrar que nadie tiene que afrontar la vida solo. Tal vez, al igual que ellos, descubras que la familia no se trata solo de quienes nacen de la misma sangre, sino de quienes eligen caminar juntos. Y esa decisión, créeme, está a tu alcance ahora mismo. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, con cada nuevo video, encontrarás historias que inspiran, conmueven y te recuerdan que el amor, cuando es genuino, tiene el poder de transformarlo todo.